chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora. El Español acaba de publicar la declaración de Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, la que llevó a cabo el otro día ante los juzgados. Respondió a la Fiscalía y respondió a sus abogados. Hay que decir que de los investigados que fueron el otro día fue el único que contestó a las preguntas de la Fiscalía, el único que estuvo abierto a contestar a estas preguntas. Todos los demás solo contestaron a sus abogados, así que es bastante interesante. No vamos a comentar todo lo que ha dicho porque ha dejado grandes titulares, entre otras cosas, que el Barça mintió en Hacienda. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, el Español acaba de publicar esa declaración, ¿no? La declaración que hace Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el que está siguiendo el llamado caso Negreira, sobre todo las preguntas a la Fiscalía, o las respuestas, mejor dicho, a la Fiscalía, y también a sus abogados, ¿no? Como he dicho antes, fue el único investigado que quiso responder a preguntas de la Fiscalía. Todos los demás llevaban las preguntas pactadas con sus abogados y no respondieron a ninguna más, pero Javier Enríquez no tuvo ningún problema en que Fiscalía hiciera sus preguntas y él contestar, ¿no? Es síntoma de más transparencia, sinceramente, cuando un imputado o investigado responde también a las preguntas de la Fiscalía y no solo al guión estricto que lleva con su abogado, se supone que hay más transparencia y que no tiene miedo a contar lo sucedido, ¿no? Este es el titular del Español. Todo lo que os voy a leer es esta noticia del Español, todo está transcrito por el Español y este es el titular con el que lo anuncia en la declaración íntegra del hijo de Negreira. El Barça mintió en Hacienda para desligarse de mi padre y me usó como pretexto. El Español publica en exclusiva todas las respuestas de Javier Enríquez ante la jueza del caso Negreira el pasado jueves, que refuerzan la acusación de corrupción deportiva al Fútbol Club Barcelona. Describió a su padre como agresivo y autoritario y afirmó que le parecía increíble y poco ético los 7,5 millones de euros pagados por el club. Mi padre me dijo varias veces: no puedo trabajar con ningún club porque soy el vicepresidente del CTA. ¿En qué quedamos, no? Vamos a ir con la declaración. Ya digo que todo lo que voy a leer es íntegro de este artículo. La mayoría de las frases son transcritas, entre comillas, aunque hay algunas que están sin entrecomillar para que la lectura sea más liviana, ¿no? Para que sea más fácil. Como digo, preguntas de la Fiscalía y preguntas de sus abogados. Vamos a empezar con las respuestas que le da a la Fiscalía, que fueron los primeros en preguntar. Contestó cosas como estas Javier Enríquez: que Nilsat era una sociedad creada por José María Enríquez Negreira y que él era socio en un 5% exclusivamente para evitar la unipersonalidad. La actividad de esa entidad era similar a la de Dasnil 95, consistente en la prestación de servicios deportivos, únicamente un 5% de representación para evitar que fuera una sociedad unipersonal. Sobre su vinculación con las empresas de su padre, estas dos que os acabo de mencionar, Dasnil y Nilsat, dice Javier Enríquez: no me encargaba de la gestión de esa entidad que correspondía exclusivamente a mi padre. No he cobrado de dicha entidad y desconocía que facturó millones de euros al Fútbol Club Barcelona. Las escasas cantidades que pude figurar haber percibido se le transferían para compensar el coste fiscal que, a efectos de su IRPF, derivaba del ser beneficiario de una parte de mis participaciones. En Dasnil 95 figuraba como administrador, pero era un cargo ficticio. Aunque figuraba como tal, no ejercía el cargo. Era una sociedad gestionada por mi padre. Figuró como administrador en dos etapas, del 2000 al 2002 y del 2004 a diciembre de 2018, aunque la formalización de mi cesante notario se produjo en febrero de 2019. No tenía ninguna función en dicha empresa. A partir del año 2000, los primeros trabajos que hice consistían en unos vídeos que hicieron para el CTA y para su director técnico Manuel Díaz Vega. Estos vídeos los facturé a través de Dasnil 95 por insistir mi padre en que lo hiciese así. No gestioné las cuentas bancarias de Dasnil 95. También facturé a través de Dasnil 95 por empeño de mi padre el trabajo correspondiente al primer contrato que tuve como staff de la selección de Luis Aragonés entre 2004 y 2006. Por lo tanto, todo lo relativo a las empresas de su padre, Nilsat y Dasnil 95, figura como socio al 5% para evitar que la empresa sea unipersonal, pero
no es administrador, figura como administrador, pero no ejerce de administrador, según él. Esa labor la llevaba a cabo su padre, que era el que gestionaba y administraba estas empresas, y no cobraba absolutamente nada de estas empresas, salvo algunas pequeñas cantidades para compensar ese IRPF, porque al final si la empresa gana X y él tiene un 5%, en su IRPF puede afectar, y para que no le afecte económicamente cobraba esas pequeñas cantidades para compensar. Pero no gestionaba nada con esas empresas y no cobraba nada con esas empresas, a excepción, como dicen, de estos 2 trabajos que los facturó con Das 95, según él, porque su padre le insistió en ello. Factura esto a través de Das 95, nada más, ¿no? Sobre su empresa, Soccer Camp, esta es la empresa que conocemos de Javier Enríquez, pues también le preguntaron por ello, y dijo Javier Enríquez: Soccer Camp se constituyó cuando dejé de jugar al fútbol, sobre el 2001. Mi padre me sugirió crearla para tener una entidad a través de la cual facturar. Era dueño de la entidad al 100% y su administrador único. No llevaba la administración y la contabilidad de la empresa, sin embargo. A través de Soccer Camp ha facturado su trabajo a lo largo de los años, con una excepción. En concreto, entre 2003 y 2005 se facturó al Fútbol Club Barcelona, pero yo no tenía conocimiento en absoluto. Se trata de algo que hizo mi padre sin mi consentimiento. El vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros lo hizo a través de una cuenta del BBVA en la que tenía poderes, la cual se cierra en 2006. Yo desconocía esa cuenta y las facturas giradas en ese periodo. Desde 2006 soy el responsable de la administración de la entidad. Soccer Camp ha realizado trabajos que tenían por destinatario al Fútbol Club Barcelona entre 2012 y 2018 y que facturó a través de Josep Contreras. Cuando comenzaron a realizar tales trabajos sobre el 2013, el presidente era Sandro Rosell, después prosiguieron en el mandato de Bartomeu. Soccer Camp tenía entre su trabajo, su objeto social, la realización de asesoramiento deportivo, y justifica los trabajos que realice. También esta acusación, ¿no?, sobre su padre, que utilizó el poder que tenía en unas cuentas del BBVA para facturar unos trabajos a nombre del Barça cuando él no tenía conocimiento. Según él, no tenía conocimiento de que su padre estaba haciendo eso a sus espaldas, ¿no? Vamos a ver qué información tenían sus informes, esos informes que hacía para el Barça sobre los árbitros. Pues la información básica. Su trabajo para el Fútbol Club Barcelona trataba de realizar informes técnicos sobre los árbitros que iban a pitar al primer y al segundo equipo. Enríquez Romero explica que los informes contenían también un análisis de los partidos, jugadas y un estudio de la corrección o no de las decisiones del árbitro. Se adjuntaban vídeos a los mismos que contenían una comparativa con los arbitrajes que se realizaban sobre todo al Real Madrid, pero también al Atlético de Madrid. Los informes contenían información personal de los árbitros, pero siempre era de acceso público. Se analizaba el estilo del arbitraje, sus preferencias, trato con los jugadores, estadísticas de sus actuaciones en cuanto a tarjetas, en cuanto a penaltis. Cualquier elemento que se pudiera recabar de redes sociales se incluía también. Por ejemplo, en el caso de los árbitros andaluces, se publicaba información abundante de dónde entrenaban. Esa parte personal también tenía sentido y valor lo ha dicho textualmente. Soy mental coach, lo que se puede hacer equivaler a psicólogo deportivo. Su objetivo era optimizar el rendimiento de los profesionales y generar bienestar. Considera que hay equipos como el Fútbol Club Barcelona, pero también el Real Madrid, a los que les interesa el mejor rendimiento de los árbitros, pues tienen más situaciones en las que lo que les es favorable es que el árbitro esté acertado. Se trata de información que en todo caso sirve para estar preparado. Por ejemplo, la fecha de cumpleaños de los árbitros, que en ocasiones ha supuesto en una época que algunos clubes tuvieran algún detalle con ellos. Por los informes arbitrales que realizaba no existía un precio unitario. Pactó con el directivo Contreras del Fútbol Club Barcelona una cifra de 70.000 euros anuales. Mi interlocutor fue siempre el señor Contreras, me decía cómo facturar y qué concepto poner en las facturas. De aquí se saca esos 70.000 euros anuales, que no, 7,5 millones de euros. 7,5 millones de euros es muchísimo dinero. Ese dinero no fue a pagar por los informes. Ese dinero, según Javier Enríquez, no se pagó en concepto de los informes que él hacía. Se pagaría por otra cosa, pero no por los informes que él hacía, ¿no? Ha mencionado que estos informes se entregaban en mano al señor Contreras y siempre en un sitio privado. No se enviaban por email, no sé. Lo más normal sería quizá enviarlos por email, ¿no? No.
se entregaban en mano y en un sitio privado. Siempre se hizo así. Los informes se los entregaba impresos al señor Contreras, generalmente facilitándome también una copia. Quedaban en algún sitio cerca de su casa en Gavà o en las inmediaciones de su despacho en Barcelona. Siempre se entregaban en mano. Además, me pedía explicaciones sobre su contenido, probablemente porque quería demostrar con el Fútbol Club Barcelona que sabía de qué iban. El paquete que entregaba constaba de informes del primer equipo y del filial, junto con la hoja de estadísticas de decisiones. Luego, Contreras facturaba al Fútbol Club Barcelona. Puntualmente, comentó su labor con Albert Soler. Con Bartomeu creo que no, aunque puedo haber cruzado algún comentario con él en días de partido. También tuve contacto con Gerard López, entrenador del segundo equipo, a quien conocía del Girona, y me consta que utilizaba los informes. Enríquez Romero confirma que declaró ante la policía y que en esa sede manifestó percibir cantidades de en torno a 6.000 o 7.000 euros al mes. Realizaba informes para todos los partidos que jugaba el Fútbol Club Barcelona. No realizaba informes sobre los árbitros extranjeros, aunque sí en relación a partidos con equipos no españoles. Como mínimo se trataba de 2 informes semanales por los partidos de Liga del primer y segundo equipo, más los partidos de Copa, de Champions y amistosos. En total pude haber realizado aproximadamente unos 800 informes entre 2013 y 2018. Eso supone más de 1.600 documentos generados durante todos esos años. 1.600 documentos generados, 800 informes. Esta es la cifra que Javier Enríquez señala que hizo como informes, ¿no? Ya hemos dicho que los 7,5 millones de euros no se pagaron por estos 800 informes. Se pagó lo que se pagó de 2013 a 2018, esos 70.000 euros anuales. El resto es la gran incógnita en concepto de que el Barça paga estas cantidades a las empresas de Enríquez Negreira, ¿no? La facturación indirecta al Barça. El señor Contreras era utilizado, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Y Javier Enríquez lo explicaba así. A partir de 2018, Contreras me empezó a comentar sus sospechas de que debido a la situación económica del Fútbol Club Barcelona pudieran rescindir la relación. Para mí, en cierta medida, representó un alivio porque no estaba cómodo con la forma de trabajar, teniendo de interlocutor a un señor mayor y siempre entregando los informes en mano. Lo que me interesaba realmente era trabajar con el Fútbol Club Barcelona y tuve la sensación de que esta relación, tal y como funcionaba, le interesaba más al señor Contreras. Estos informes escritos pienso que Contreras los quería para darse importancia. Finalmente me convocaron a una reunión con Óscar Grau tras rescindirse la relación. La forma de pago la planteó Contreras, siempre manifestaba lo que le decían del Fútbol Club Barcelona. Contreras me dijo que debían facturar indirectamente para mantener el apellido Enríquez libre de cualquier sospecha. Para él, el ser el hijo del señor Enríquez Negreira ha sido una molestia y le ha condicionado y perjudicado. Atención con esta declaración, que debían facturar indirectamente para mantener el apellido Enríquez libre de cualquier sospecha. Esto ya se dijo en su momento, que lo hacían de esta manera para evitar que fuesen relacionados con Enríquez Negreira. Esta forma de facturar en todo caso fue una imposición, asegura su hijo. El argumento que me dieron para esa facturación indirecta no me extrañó por el hecho de que su padre, o sea mi padre, ya tuviera relación directa con el Fútbol Club Barcelona. Desconocía esa relación, ha dicho Javier Enríquez que desconocía la relación existente entre su padre y el Barça. Me parecía impensable por una cuestión de ética personal y el puesto de mi padre. También atención a esta afirmación. Mi padre me decía: no puedo trabajar con ningún club porque soy vicepresidente del CTA. Conocí la relación de mi padre con el Fútbol Club Barcelona en 2021 con la Inspección de Hacienda, que se refería a los ejercicios de 2016 a 2019. Me pareció poco ético. Me cogí un gran cabreo y cuando me llamaron de la cadena SER en diciembre de 2022 supe que esa relación venía de mucho antes. Atención a esta última parte, porque es bastante aclaratoria. En fin, dice que no conocía la relación entre su padre y Enríquez Negreira y que cuando la conoció le pareció poco ético, teniendo en cuenta que su padre le había dicho que él no podía trabajar para ningún club teniendo en cuenta el cargo que ostentaba, ¿no? Ese conflicto de intereses ya queda patente ahí. Esto, respuestas ante las preguntas de la Fiscalía. Después respondió a su abogada y declaró esto Javier Enríquez: la administración, llevanza de impuestos, contabilidad de Soccer Camp se llevaba desde la oficina de mi padre. Siendo administrador de DAS en el 95,
pasé a firmar a la gestoría alguna cosa. Su padre, bueno, por mi padre no, de Dasnil 95 tenía poderes y control. Lo que vi nunca me permitió saber las magnitudes de cantidades que ha podido conocer ahora, como tampoco supe de la relación que existía con el Fútbol Club Barcelona. Sobre el dinero que cobró de la empresa de su padre, que bueno, lo he explicado antes, pero lo explica aquí un poco más, nunca cobré las nóminas que figuran percibidas por mí de Dasnil 95. Preguntado por las transferencias a su favor que figuran realizadas desde Dasnil o Nilsat en el informe de la Guardia Civil, afirma que estas pueden tener 3 orígenes: trabajos suyos, dinero prestado por su padre o la compensación por el coste fiscal de tener participaciones, como expliqué anteriormente. Pedí dinero a mi padre, aunque luego ajustamos cuentas. Esto sucedió después de que le despidieran del Fenerbahce. Tanto él como Luis Aragonés denunciaron la situación sabiendo que el TAT les daría la razón y reconocerían los importes debidos a razón de 10.000 euros mensuales. No me he beneficiado ni un euro de la relación de mi padre con el Fútbol Club Barcelona. Atención a esta afirmación también, No me he beneficiado ni un euro de la relación de mi padre con el Fútbol Club Barcelona. Figuro como autorizado en cuentas corrientes de Dasnil 95 y Nilsat, pero nunca las utilicé. Mi padre me pidió firmar en los bancos, generalmente cerca del domicilio del mismo, simplemente para poder abrirlas. También dice que conocía la operativa de una de las cuentas que concernían a la relación de Contreras con el Barça, pero aseguró que nunca operó con esa cuenta. En la misma se cargaban, según he podido saber, determinados gastos personales de mi padre. Ese dinero además manifiesta que acabó en Dasnil 95 sin generarme ningún beneficio. También reconoce haber visto en los informes de la Guardia Civil la referencia a determinados pagos a Concepción Díaz Cervella, que es la secretaria de Negreira, y cree que pueden tener que ver con el accidente grave de coche que sufrió su padre, que ya coincide temporalmente con esos movimientos. Nunca contacté ni tuve relación con el Fútbol Club Barcelona por las relaciones con Dasnil 95, Nilsat y Tresep. Insisten que no conocía la relación del Fútbol Club Barcelona con Dasnil y Nilsat. Y acerca de esto, que es lo más llamativo, sobre todo si mintió el Barça en Hacienda y cuándo se enteró de los pagos del Barça a su padre. Para mí son las dos partes más llamativas de la declaración. Sobre si mintió el Barcelona en Hacienda, afirma que sí. Dice: cuando lo vi no me lo creía, era mentira. Mi conclusión es que el Fútbol Club Barcelona pretendía desvincularse de mi padre, Enríquez Negreira, utilizándome como pretexto. Creo que el cese de mi relación de prestación de servicios para el Fútbol Club Barcelona no tuvo nada que ver con el cese de mi padre como vicepresidente del CTA. Mi trabajo era independiente y ajeno al cargo que tenía mi padre. Las cifras que facturé y las que facturó mi padre al Fútbol Club Barcelona no tienen nada que ver. Además, Contreras, ya antes del cese de mi padre como vicepresidente, me había advertido de que sospechaba que iban a rescindir su relación. Dice que mantuvo una relación en octubre de 2018. Insistí a Grau y a Bartomeu en trabajar directamente con el club, y en esta reunión llevó un dossier completo explicativo de los servicios y de otros que se ofrecían a prestar. Los 7,5 millones de euros que aparecen en el cuadro de la agencia tributaria, dicho de otro modo, no tienen que ver con mis informes. Y añade que conserva casi todos los informes que realizó. No tienen nada que ver con mis informes esos 7,5 millones de euros que aparecen en Hacienda. Por último, sobre cuándo se enteró de los pagos del Barça a su padre, que también es súper interesante esta parte. Dice: cuando me enteré de la relación de mi padre con el Fútbol Club Barcelona le pedí explicaciones. Mi padre me dio largas y me dijo que no era asunto mío. Quiero a mi padre y le he perdonado y aceptado todo lo que ocurrió, pero eso no quita que fuera una persona autoritaria y agresiva. Las palabras textuales que me dijo fue: ¿a ti qué coño te importa? Esto es lo que decía cuando se ponía a la defensiva. No tenía conocimiento de Dasnil y de Nilsat, no conocía las cantidades que recibieron a lo largo de los años. Andaba entre los 70.000 y los 100.000 euros por año sin exclusividad. También asegura que guardó un respeto sagrado a la confidencialidad. De la misma forma, tampoco a los jugadores para los que trabajaba facilitaba ninguna información a los árbitros con los que tenía relación. He visto las declaraciones de los árbitros y quiero aclarar que en uno de mis informes se aludía a la sanción que había recibido el asistente de Mateu Laoz, supuestamente por colegueo con algunos jugadores. Si ese árbitro dijo que era información no conocida fue por miedo. Era información que había publicado Mundo Deportivo 5 o 6 días antes del partido. Cuenta más cosas, pero me parece lo más interesante, sobre todo cómo se enteró de los pagos del Barça a su padre, que no sabía nada, que le pidió explicaciones y su padre lo mandó a paseo, cuando antes le había dicho previamente que
no podía trabajar para el Barça ni para ningún club, teniendo en cuenta el cargo que ostenta, ¿no? Como el padre también manipuló facturas por detrás a sus espaldas porque tenía poderes en su cuenta del BBVA. Como Contreras en todo momento lo hacía todo de Strangis, ¿no? Quedaba con él en sitios privados, los informes en mano, facturaban con una empresa intermedia para que el apellido Negreira no apareciese. En fin, me llama muchísimo la atención todo lo que declara y, como os he dicho, ¿no? Ahora será el juzgado el que tenga que investigar por qué Concepto se pagó el resto del dinero, porque está claro que los 7,5 millones de euros o los 8, lo que sea, no se pagaron por los informes. Por los informes fue una parte. La pregunta es por qué se pagó el resto, en concepto de qué. En concepto de qué se pagó el resto, y esto es lo que se va a investigar a partir de ahora. Quiero saber qué os parece, como siempre, así que dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.